Bueno, continuamos con Gerardo Blight. Se escribe Blide, pero se pronuncia Blight, como aquella publicidad viejísima que había. Sí, pero te cayó la cédula. Sí, señor. Talleres Robotes. Así es. Yo no sé si existe ya. Pero bueno. Espero que no, porque le acabo de hacer la cuña. Sí, señor. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, Gerardo, hablando un poco sobre diferencias entre falta de delito, en el caso de la fiscal, las consideraciones que ha hecho el Sí, bueno, Tribunal entonces, Justicia, hasta que no tengamos la sentencia, que a la propia fiscal no ha podido ver, no vamos a saber qué es lo que está sometiéndose a juicio a la fiscal. Ahora, en esta misma nota de prensa hay algo importante. Ellos se declaran en sesión permanente y además se reservan dictar medidas, unas medidas cautelares que supuestamente solicitó el diputado Carreño. Bueno, ¿cuáles medidas pueden ser esas? Separación temporal del cargo puede ser una medida cautelar. Podría llegar hasta eso, que es lo más grave de todo esto. Pero eso iría contra la institución misma de lo que significa el antejuicio de mérito. Y yo quería explicar eso. Ok, adelante. Porque es que el antejuicio de mérito está creado para una protección especial a los altos funcionarios públicos, llámese presidente, gobernadores, diputados, ministros, generales y mayores generales, el mayor oficialía. O sea que cuidado con levantar esto de un solo golpe, porque en cualquier momento se les puede reventar si tienden a tirar una jurisprudencia y a sentar un precedente tan grave. ¿Para qué está hecho eso? Si usted está en un alto cargo, usted le está dando, el constituyente y la Constitución le dio una protección especial, de que usted no puede estar pues todo el tiempo defendiéndose de demandas que le estén haciendo, y tiene que, para evitar que le metan demandas inoficiosas, sin fundamento, entonces tiene que irse a un procedimiento especial en la sala plena que determine si hay méritos o no para su enjuiciamiento. Y si hay méritos, entonces se autoriza el enjuiciamiento. En el caso de los diputados, tiene que allanarse la inmunidad por el tiene que autorizar la Asamblea. En los otros casos, pues se autoriza el enjuiciamiento. Y se podrían entonces acordar esas medidas, pero tiene que haber el proceso. No es que en la admisión de ese proceso de antejuicio de mérito se pueda dictar, por ejemplo, la separación del cargo. Ella tiene que ser citada a una audiencia pública. El derecho a la defensa, que es elemental. Tiene que haber el derecho a la defensa, etcétera. En todo caso, esa es la formalidad. Pero para eso existe la institución del antejuicio de mérito. Lo que es más importante aquí es que en el fondo yo no veo que aquí hayan cometido la fiscal ni una falta, ni un delito, ni nada que se le parezca. Es que acudir a los órganos jurisdiccionales que están en la Constitución para exigir que se cumpla la Constitución y hacer peticiones a través de demandas, eso significa una falta grave o significa un delito. Bueno, entonces, como dice ella, se acabó el Estado de Derecho en Venezuela, pero por completo. Yo le pregunto a todos los que nos estén escuchando, ¿demandar es un delito? Decirle a la gente, adhiérase al recurso que yo intenté, que es un recurso que puede tranquilamente cualquiera adherirse, o podría si hubiera sido admitido, es un delito. ¿O no es denegación de justicia más bien no admitir ninguno de los recursos que se interponen? Simplemente desecharlos, no admitirlos y no entrar a hablar del fondo de cada uno de los aspectos que se están fundamentando en esos recursos. Que el fondo es el fondo de los principios y valores de la democracia, de la Constitución, de la vigencia plena o no de la Constitución en Venezuela. Ese es el fondo que el tribunal no ha resuelto, que no ha entrado a conocer. Entonces, yo creo que estamos pisando terrenos muy movedizos en Venezuela en este momento y que no nos van a augurar ningún buen futuro, porque lo que se está pidiendo es respeto a la Constitución y cada vez se aleja más el accionar de las instituciones de lo que significa el respeto a la Constitución. Ahora, vamos a hablar un poco de los pasos, Gerardo, porque fíjate, el Tribunal Supremo de Justicia admite el antejuicio. Luego tendría que convocarse... Se reserva las medidas cautelares. Claro, se reserva las medidas cautelares, pero tendría que también convocarse una sesión plena para dar inicio a la consideración si el antejuicio de mérito, si hay méritos o no. Efectivamente eso tiene que darse. Tiene que haber ahora un proceso que está regulado. Lo que pasa es que la mezcla que hay aquí no sabemos cuál es el proceso que están dando, porque el titular dice, admitió antejuicio de mérito, pero después dice para determinar si hay una falta grave. Yo no sé cuál es el proceso real que están dando aquí. Tiene que determinar, porque son dos procesos distintos. Claro, si estamos hablando de antejuicio es para determinar si hay méritos o no. Si es antejuicio, tiene que dentro de los 30 días siguientes a esta admisión convocarse una audiencia oral y pública que determine el derecho a la defensa de la propia Fiscal General de la República, sin separarla del cargo, porque es que todavía no han dicho si hay méritos o no. Y no se ha ejercido el derecho a la defensa. Y ella no se ha defendido, es más,
Tan no se ha defendido que ayer declara públicamente en una entrevista que le hicieron que ya no ha tenido acceso a ese expediente, que ya no ha visto lo que interpuso el diputado Carreño en su contra, que no le han permitido ver ese expediente dentro del propio Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ahí hay una indefensión ya. Pero bueno, la pueden subsanar notificándole y enviándole todo el nivel y todas las actuaciones o permitiéndole ver el expediente, pero tienen que citarla a esa audiencia y en esa audiencia ella tendrá que exponer y probar en contra de lo que está diciendo el diputado Carreño, que no sabemos qué es exactamente lo que está en ese escrito. Y después es que viene entonces una decisión sobre si hay méritos o no para autorizar su enjuiciamiento, pero autorizar su enjuiciamiento significa la presunción de la comisión de un delito. Ahora, se supone que la fiscal fue designada, bueno, se supone no fue designada por la Asamblea, se supone que quien designa tiene también poder de decisión con respecto a la permanencia o no en el cargo de alguno de los designados. Ese es el otro proceso. ¿Cómo pues ese es el la mezclote que hay aquí. Esto es un patuque que está en esta nota de prensa que no podremos saber hasta que se abra el expediente. ¿Por qué? Porque el otro proceso, para poder remover a la fiscal o al defensor del pueblo, etcétera, o al contralor, es determinar si hubo una falta grave, y esa falta grave, que la determina la sala plena, una vez determinada, se le tiene que enviar a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional determine por mayoría si remueve o no remueve al alto funcionario de su la Asamblea, de acuerdo a la decisión del TCJ, está en desacato. Entonces, decir, ¿quién va a asumir el papel de la Asamblea? Hay dos opciones. El desacato. Una, que la toma el propio Tribunal el falso desacato. Una opción es que la tome el TCJ, por ejemplo, y otra es que esperen que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, y sea la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional, perdón, el Tribunal Supremo de Justicia estaría ejerciendo dos funciones. La función del control previo, que es un control previo que ejerce el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena para calificar la falta, y después asumiría la función de remoción, que es la segunda parte de ese acto, que sería un acto complejo porque está constituido por dos etapas para ver, que es un acto además político, de conveniencia política, porque aún calificando la falta como grave, el Parlamento, la Asamblea Nacional podría no determinar la remoción del alto funcionario, si políticamente, de acuerdo al ambiente nacional, etcétera, determinara que no es conveniente remover a un funcionario en un momento y en una circunstancia determinada. O podría simplemente determinarlo que sí, o no reunirse los votos, porque es un órgano parlamentario compuesto, pues no es un órgano unipersonal. Entonces, si se reúnen los votos, vendría. Ahora, ¿quién va a asumir eso? El propio Tribunal Supremo de Justicia va a pagarse y darse el vuelto, va a asumir las dos etapas de ese proceso de remoción. Es muy complejo y yo creo que ese desacato no da para tanto. Will Pedro Pérez dice, preparándome para escuchar las mentiras de Vladimir Laguna y el invitado golpista de 2002 que subieron todos los poderes, incluyendo la Fiscalía General de la República. Póngase cómodo. O no nos escuche. No, que se ponga cómodo y nos escuche. Puede cambiar de canal, apagarlo. Ya venimos.